15:37 horas, un tenue destello apareció en la pantalla del radar a bordo del Uskek Hamilton, WMSL 753, mientras patrullaba el Caribe Oriental. Una embarcación rápida, con casco de acero, surcaba aguas abiertas a más de 20 nudos, sin señal ICE. Sin señal ICE, sin contacto por radio, un fantasma en el océano. Segundos después, apareció un segundo contacto, más grande, más nítido y moviéndose en dirección opuesta. Identificación confirmada. Un buque patrullero de la Armada venezolana, clase Guicamacudo, acelerando directamente hacia la línea de intercepción del guardacostas. Dos trayectorias convergían como balas cruzadas. Dentro del centro de información de combate del Hamilton, las alarmas se encendieron. No se trataba de una persecución rutinaria de narcotráfico. Un buque de guerra extranjero maniobraba para bloquear una operación policial estadounidense en aguas internacionales. En el centro de mando en Key West, los oficiales observaban la transmisión en vivo. Imágenes térmicas, superposiciones vectoriales, retransmisiones de voz encriptadas. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla mientras la distancia entre los dos buques se reducía a menos de 1 milla náutica. En el puente, la tensión era palpable. El comandante habló solo una vez: mantengan el rumbo. Registren todo. El Caribe, tranquilo y azul hacía un instante, se había convertido en un tablero de ajedrez de naciones. Y en cuestión de minutos, la Guardia Costera de Estados Unidos estaba a punto de enfrentarse a la Armada venezolana en alta mar 15:41 horas. La señal de radar se hizo más nítida. El segundo contacto estaba confirmado. Un buque patrullero de la Armada venezolana, clase Guicamacudo, con el casco gris acero, surcaba el Caribe a 22 nudos. Su rumbo era deliberado, cruzando directamente la línea de intercepción del CGC Hamilton estadounidense. La tensión en el puente aumentó. Los oficiales se inclinaban sobre las pantallas de radar, trazando vectores que convergían en menos de 1 milla. El buque venezolano mostraba la inconfundible silueta de un montaje de cañón delantero y una cúpula de radar. Postura militar, no una deriva comercial. El transpondedor del Hamilton emitió una llamada por los canales abiertos, pero no obtuvo respuesta. El silencio mismo se convirtió en un mensaje. En el centro de información de combate, los técnicos ajustaban las bandas de frecuencia, monitoreando cada señal. La operación había comenzado como una interceptación policial contra un presunto narcotraficante. Ahora, una armada soberana se había sumado a la contienda. Dos misiones distintas, vigilancia y disuasión, convergían en la misma red. 15:44 lejos al sur, la lancha rápida, presuntamente de alto rendimiento, continuaba su huida desesperada. El casco de fibra de vidrio surcaba las olas a 45 nudos, con los motores rugiendo y el combustible fluyendo de los dos tanques. Las imágenes térmicas revelaron 3 firmas de calor a bordo, agachados, arrojando objetos por la borda. Cada salpicadura dejaba una estela pálida en el radar, paquetes destinados a desaparecer antes de ser capturados. El puente de mando de Hamilton se puso en alerta de combate. La tripulación de vuelo colocó el helicóptero MH-65 Dolphin en posición de lanzamiento mientras la lancha neumática de casco rígido era armada y arriada para la persecución. Todo se desarrolló con precisión milimétrica, arneses abrochados, cámaras grabando, rifles protegidos con fundas impermeables. Sin pánico, solo protocolo. 1546. El helicóptero despegó la cubierta, la estela de sus rotores dispersando una bruma sobre la popa. Desde arriba, sus sensores pintaban la escena con brillantes contrastes. Un contrabandista huyendo, un buque de la Armada maniobrando para bloquear el paso, una patrullera de la Guardia Costera intentando mantener el control en medio. Hamilton ajustó la velocidad para adaptarse al patrón de aproximación. El buque de guerra venezolano mantuvo su rumbo, cruzando la proa estadounidense a menos de 800 yardas. Ambos cascos se abrían paso a través de las estelas que se cruzaban. Un cálculo erróneo podría partir el acero. Dentro, las manos del timonel se aferraban con fuerza al timón. Los operadores de radar registraban cada segundo. La tripulación conocía los protocolos. Ninguna agresión a menos que fueran atacados, conservar las grabaciones legales, preservar las pruebas para su revisión en Washington. Cada segundo era historia en ciernes. 1549 desde arriba, la torreta óptica del Dolphin seguía al buque venezolano que seguía el flanco de Hamilton. Las luces de navegación del buque de guerra parpadearon una vez, tal vez una señal, tal vez una coincidencia. En la cubierta inferior, los marineros escudriñaban con binoculares, interpretando el lenguaje corporal a lo lejos. La tripulación, en las barandillas, con los cascos puestos, pero sin armas en alto, permanecía allí. Fue un enfrentamiento,
más de paciencia que de disparos. Por un instante, el horizonte se dividió entre nubes carmesí y el brillo metálico de dos banderas, una con estrellas y rayas, y la otra amarilla, azul y roja. El único sonido era el doble ritmo de los motores impulsando el mar, 1553. El contrabandista más pequeño viró inesperadamente hacia el norte, de vuelta a la zona de intercepción. Ya fuera por pánico o por cálculo, la maniobra arrastró a las 3 embarcaciones a un triángulo de colisión. Hamilton aceleró. La lancha neumática se hundió en el agua con un golpe seco, con los motores rugiendo mientras 6 oficiales de abordaje se dirigían a toda velocidad hacia la lancha. En lo alto, el barco venezolano descendía, la estela del rotor aplanando las olas. Su piloto lanzó una bengala roja que cruzó el cielo, un disparo de advertencia universal sin violencia. La bengala ardió sobre las olas, proyectando una luz roja sobre las ventanas del puente del barco venezolano. Durante 10 segundos, nadie se movió. Luego, la persecución se reanudó. La lancha neumática se abrió paso entre las olas, reduciendo la distancia metro a metro. La tripulación del esquife, cegada por el reflejo de los reflectores, vaciló. La lancha neumática se acercó, los ganchos de abordaje se engancharon y el equipo estadounidense saltó por la borda. En cuestión de segundos, los motores fuera de borda enmudecieron. 15:57 desde el puente de Hamilton, la escena se desarrolló a través de binoculares y la cámara térmica. Movimiento, forcejeo, luego quietud. Los traficantes fueron sometidos. Se confirmó el contrabando, más de 1 tonelada de cocaína y precursores químicos flotando entre fardos destrozados. En ese mismo instante, el buque patrullero venezolano se detuvo en seco, con los motores al ralentí y los reflectores proyectando una luz blanca sobre las olas. Su tripulación permaneció inmóvil tras los cristales, sin mostrar hostilidad ni hospitalidad, simplemente observando bajo el velo del deber soberano. Hamilton mantuvo su posición, con la proa apuntando al oeste, manteniendo un silencio de 1000 yardas. Solo el zumbido de los generadores y el ritmo del mar llenaban el vacío. Se registraba cada marcación, rumbo y número de casco. El encuentro ahora era más una prueba de resistencia que de acción. 16 en Key West, los analistas estudiaban las transmisiones en directo en casi silencio. 2 buques armados, enfrascados en aguas internacionales, ninguno podía retirarse sin ceder en la narrativa. A bordo del Hamilton, la disciplina se mantenía firme. El equipo de la lancha neumática recogía pruebas. Los técnicos registraban muestras y marcas de tiempo. La tripulación rotaba puestos con silenciosa precisión. 16:04, el buque venezolano se acercaba sigilosamente, su estela rozando la corriente como una advertencia susurrada. Las luces se atenuaron hasta convertirse en balizas de navegación, un recordatorio deliberado de que el espacio seguía en disputa. Dentro del Hamilton, los gestos reemplazaban a las palabras: calma, deliberación, firmeza. La moderación, no la reacción, definía el momento. 16:08, al caer la noche, ambos buques permanecían en una silenciosa actitud desafiante. El helicóptero sobrevolaba la zona, grabando cada fotograma para la historia o la política. Entonces, casi ceremoniosamente, el buque venezolano viró hacia el oeste, su estela extendiéndose y desvaneciéndose en la oscuridad. El Hamilton esperó hasta que el radar lo detectó, antes de avanzar de nuevo con cautela. La tripulación finalmente respiró aliviada, sabiendo que habían hecho más que interceptar contrabandistas. Se habían enfrentado a una armada extranjera sin disparar un solo tiro. La anotación en el cuaderno de bitácora fue breve: interferencia hostil, sin enfrentamiento. En la quietud que siguió, los motores zumbaron y las luces de cubierta se atenuaron mientras el guardacostas reanudaba su patrulla. El peligro no había terminado, simplemente se había calmado. En Washington, las imágenes llegarían pronto. La decisión que tomaran los líderes de la nación a continuación determinaría si este incidente se quedaba en una escaramuza marítima o era la chispa de algo mucho más grave. 16:27, hora del este. En Washington, la situación ya se propagaba rápidamente a través de canales encriptados. La transmisión de Luskek Hamilton, los registros de radar de video en vivo y la telemetría encriptada llegaron al Consejo de Seguridad Nacional. Todas las agencias con intereses en el Caribe observaban en silencio: Seguridad Nacional, el Pentágono, el Comando Sur y el Departamento de Estado. En la pantalla gigante, 2 puntos brillaban sobre el mapa digital del Caribe. Uno rojo, uno azul, dando vueltas, manteniendo la distancia, sin ceder terreno. Lo que comenzó como una operación de interdicción de drogas ahora se clasificaba como interferencia marítima hostil. El término sonaba técnico, pero tenía peso. En derecho militar,
Significaba que una armada extranjera había desafiado una operación legítima de Estados Unidos en aguas internacionales. Los analistas informaron al presidente de la comisión. Venezuela había estado vigilando las operaciones estadounidenses desde principios de septiembre, después de que 2 de sus embarcaciones de contrabando fueran destruidas por acciones coordinadas de la Guardia Costera. Caracas había denunciado a Estados Unidos como piratas, y nuevas imágenes satelitales mostraban a Venezuela desplegando patrulleras adicionales cerca de Granada y Dominica. El incidente del Hamilton no fue un accidente. Formaba parte de un patrón. El presidente aún no estaba presente, pero sí su asesor de seguridad nacional. La discusión pasó de la táctica a la imagen pública. Todas las cámaras a bordo del Hamilton habían grabado las maniobras de los buques venezolanos. Cada segundo de moderación tenía un propósito: demostrar la disciplina estadounidense bajo presión. Nadie sugirió una escalada, pero tampoco propuso una retirada. Retirarse invitaría a la repetición. Responder militarmente incendiaría el hemisferio. La sala optó por un compromiso. El Hamilton mantendría la patrulla, registraría cada provocación y mantendría la posición bajo plena autoridad de autodefensa. Se ordenó a la Guardia Costera que conservara cada dato para su revisión por parte del Congreso y la diplomacia. En la penumbra, las pantallas parpadeaban entre las transmisiones. La cubierta del contrabandista, el casco venezolano, la bandera estadounidense iluminada por el flujo de las hélices. El significado era inconfundible. Estados Unidos acababa de ser puesto a prueba, no por la potencia de fuego, sino por la entereza. Y en algún punto entre esas pantallas brillantes y el Caribe a medianoche, la pregunta persistía: ¿cuánto tiempo podría mantenerse la moderación antes de parecer debilidad? Esa pregunta pronto encontraría su respuesta en el mar, pues el silencio terminó y la verdadera prueba comenzó. 17:02, hora local. El sol se deslizaba hacia el horizonte y teñía el mar de un dorado metálico, pero nada en el paisaje a bordo del Lusk Hamilton parecía pacífico. La patrullera mantenía una velocidad constante de 20 nudos, con la proa elevándose y asentándose lentamente mientras seguía la última posición conocida del contrabandista, aproximadamente a 5 millas náuticas por delante. Con la popa ligeramente inclinada, la silueta del buque de guerra venezolano se recortaba en el horizonte, como una hoja, gris opaca, impasible, inexpresiva, proyectando su sombra a una distancia medida, lo suficientemente cerca como para sentirla, pero demasiado lejos como para desafiarlo sin consecuencias. Arriba, el MH-65 Dolphin trazaba amplias órbitas metódicas. A través de su torreta de control, el mundo se reducía a calor. 3 núcleos brillantes suspendidos en un triángulo de presión. Los buques inmóviles en el agua se movían rápidamente, la patrullera venezolana manteniéndose a raya, y el Hamilton, con los hombros anchos en el centro, dominando la geometría del combate. La estela descendente del helicóptero salpicaba la superficie, se atomizaba y se dispersaba con la ligera brisa del este. En el puente del Hamilton, las luces blancas ya estaban apagadas. Solo el brillo de los instrumentos iluminaba las esferas pintadas, anillos de alcance, marcas de rumbo, cintas de velocidad deslizándose en incrementos constantes. En el centro de información de combate, los operadores trabajaban en un murmullo bajo, con las manos enguantadas sobre trackballs, ruedas de control y teclas de pulsar para hablar. Cada consola transmitía la misma tensión. Los procedimientos se ejecutaban con precisión, porque la exactitud era lo único que separaba una intercepción limpia de un titular indeseado. Incluso el mar parecía contener la respiración. Oleaje de 1 a 1,5 metros, viento de 12 a 14 nudos. Acero 90 grados, crestas blancas alisadas por la luz del atardecer. El olor a acero caliente, sal y combustible de aviación flotaba en el aire. 17:09, la vara del señalero de la cubierta de vuelo se inclinó una vez. Los pasadores de la cuna de la RIB se liberaron con un chasquido metálico. La RIB de 26 pies, lista para zarpar más allá del horizonte, rozó la superficie, se flexionó sobre sus asientos amortiguadores y entonces los 2 motores fuera borda rugieron. La lancha avanzó a través del oleaje y aceleró con fuerza, levantando una estela de agua en velos plateados. 6 oficiales de abordaje se agazaparon tras la consola y el cuello de la embarcación, los timoneles, firmes en los aceleradores, un oficial de abordaje, arrodillado tras él con una tableta y una lista de verificación, el ingeniero, revisando los indicadores, el gancho de proa listo con el aparejo, y 2 oficiales de cobertura, escudriñando el terreno con sus binoculares. Los chalecos de Kevlar crujieron contra las correas. Las viseras de visión nocturna estaban inclinadas hacia arriba, listas para desplegarse. La lancha rápida derivaba de costado a la marejada, una franja de pintura oxidada sobre un casco de fibra de vidrio desgastado. El agua a su alrededor brillaba con fardos de plástico desgarrados,
plástico blanco roto como costillas de papel, desprendiendo polvo en el azul y en finas estelas turbias. Arriba, el Dolphin se mantenía a unos 105 a 120 metros de altura, con el rotor batiendo el crepúsculo. Su imagen WIR mostraba 3 focos de calor humano comprimidos en la parte baja, detrás de la consola y el compartimento del motor. La secuencia de aproximación parecía un diagrama que cobraba vida. La lancha neumática se deslizó desde la popa de sotavento para impedir que el contrabandista virara contra el viento. Velocidad ajustada a la deriva. Motores en bandera. Lanzada la eslinga. Agarrada la eslinga. Asegurada la eslinga al casco. Defensas en combate. Los movimientos eran pequeños, precisos y rápidos. Proa asegurada. Cubierta barrida. Controles del motor neutralizados. Se tensaron los cables de seguridad. El oficial de abordaje pasó junto a la consola hacia el pico de proa. La pareja de cobertura fijó los ángulos clave. Manos, cinturones, cubiertas de los motores. En menos de 60 segundos, el ruido cambió de timbre, del caos de la aceleración a fondo al zumbido controlado de los motores fuera borda al ralentí y breves y concisos mensajes por los auriculares. La carga yacía apilada en el pozo y bajo una lona baja. 1,1 toneladas métricas de cocaína y precursores de fentanilo, según estimación aproximada, empaquetadas en bloques envueltos en plástico, con los bordes de la cinta resbaladizos por el agua de mar. Una cámara digital grabó barridos de 360 grados. Las etiquetas de evidencia encajaron en su lugar. Las marcas de tiempo del GPS quedaron grabadas en la esquina de cada fotograma. Arriba, el Dolphin completó 2 pasadas de confirmación y luego se dirigió hacia Hamilton para repostar, con su lente cardán girando para mantener al buque venezolano dentro del encuadre hasta el último segundo. 17:16. La patrullera venezolana se encontraba a menos de 1.200 yardas. El montaje del cañón de proa giró unos grados sobre la cubierta, lo suficientemente elevado como para indicar que estaba armado, no apuntando. Los reflectores parpadeaban, estrechos conos que se movían y se retraían, dibujando líneas de tiza en el agua como si trazaran un límite que nadie más reconocía. En las pantallas de Hamilton, la señal de retorno en banda X del buque de guerra se intensificaba con cada corrección de rumbo. En el panel ESM, una estela de emisiones ascendía y descendía. El equivalente electrónico de una mirada. En el CIC, un operador de consola registraba cada cambio, rumbo con precisión de décimas, distancia con precisión de yardas, patrones de luz, estimaciones de RPM según la morfología de la estela. Otro operador anotaba el silencio del ICE y el comportamiento del radar. Sin comunicaciones de voz, sin avisos, solo la postura. El dedo del supervisor de guardia trazó una cuña estática en la gran pantalla. El cono de agua asegura que Hamilton no cedería. El capitán del guardacostas observaba desde el puente, con el cuello de su chaqueta impermeable apuntando contra las turbulencias que salían de la cubierta de helicópteros. La contención era muscular, se sentían los antebrazos y la mandíbula, porque todo instinto en un cuerpo entrenado para el control anhela actuar cuando la sombra de otro casco se acerca. El barco venezolano no emitía sonido, ni señales con banderas, solo el zumbido bajo y uniforme de las turbinas y el resplandor de las luces de cubierta. Un lenguaje de presencia. Una presencia diseñada para ser fotografiada. 17:22. Hamilton redujo la potencia de los motores, manteniéndolos justo por encima del ralentí mientras la lancha neumática se dirigía a toda velocidad a casa entre las olas, con la proa elevándose bajo el peso de la carga incautada que brillaba con el agua de mar. En el radar, el guardacostas venezolano seguía siendo un latido constante de acero. Inmóvil pero desafiante, sin acercarse ni alejarse, contenta con dejar que la tensión llenara el espacio entre ellos. El atardecer se desvaneció del dorado al gris hierro y el mar se convirtió en un espejo oscuro donde 2 cascos, uno estadounidense y otro venezolano, se enfrentaban a lo largo de una milla de aguas tranquilas. Lo que comenzó como una incautación de narcóticos se había transformado en una prueba de serenidad, un silencioso duelo de disciplina y soberanía. El aire mismo parecía contenerse, cargado con la certeza de que un paso en falso podría convertir el silencio en un incidente. Sobre ellos, el helicóptero Dolphin trazaba lentos círculos, sus luces rojas girando como brasas contra el crepúsculo. Desde esa altura, la escena parecía atemporal. El casco naranja y blanco del Hamilton brillaba tenuemente contra el gris plomo sombrío del barco venezolano, sus reflejos temblando en la superficie calmada. En cubierta, los marineros recogían pruebas bajo la luz forense, el resplandor azul atravesando la niebla y la bruma marina mientras se movían con la precisión de un ritual. 1731, la oscuridad se cernió sobre ellos hasta que el mar y el cielo se fundieron. La bandera en el mástil del Hamilton ondeaba bajo una sola lámpara, su movimiento lento y constante como la respiración.
A través del vacío, tenues siluetas se movían bajo los reflectores venezolanos, lo suficientemente visibles como para advertir, lo suficientemente vagas como para amenazar. Si portaban cámaras o rifles, nadie lo sabía, y esa incertidumbre era precisamente la clave. Dentro del guardacostas, cada segundo se registraba, horas, rumbos, luces, comunicaciones y lecturas de temperatura, todo archivado como el pulso de un océano conteniendo la respiración. En lo alto, la órbita del Poseidón convertía el enfrentamiento en datos, un mosaico de calor y ecos de radar destinados a archivos y análisis. La noche caribeña se cargaba de vibración y espera. Cada golpe metálico, siseo y tic-tac resonaba como si la propia contención lo amplificara, pero ninguno de los barcos se movía, ninguna voz rompía el silencio, y la milla de agua negra que los separaba se convertía en algo frágil y poderoso a la vez, un acuerdo tácito de que la paz, por ahora, se mantendría. A las 17:39, una tenue estela apareció en lo alto, un avión de reconocimiento P-8 a Poseidón en órbita, transmitiendo imágenes a callo hueso. Sus sensores lo captaron todo. El calor infrarrojo emanaba de los motores del Hamilton, los pulsos de radar del guardacostas venezolano, incluso la estela brillante del RIF que regresaba a casa. Estados Unidos contaba ahora con un registro digital completo del enfrentamiento, prueba irrefutable ante cualquier acusación futura. En Washington, los analistas ya clasificaban el incidente como un conflicto en la zona gris, una agresión llevada a cabo por debajo del umbral de la guerra. Era el campo de batalla moderno del siglo XXI. Sin disparos, sin bajas, solo la voluntad bajo la lupa. A las 17:46, el buque de guerra venezolano viró finalmente hacia el oeste. Las turbinas zumbaron brevemente antes de que el sonido se perdiera entre el viento y la distancia. No hubo señal alguna, solo una retirada calculada que se sintió menos como una retirada que como un ritual. El Hamilton mantuvo su posición durante varios minutos, mientras el helicóptero realizaba un último barrido para confirmar la separación. Cuando el contacto finalmente desapareció del radar, la tripulación pareció exhalar aliviada. En cubierta, se desabrocharon los chalecos, se dejaron los cascos a un lado y el cuaderno de bitácora registró el desenlace de la noche. La interferencia hostil había concluido. Abajo no se oyeron disparos, la conversación fue lenta y el silencio, más pesado que el alivio. La tripulación comprendió que habían estado a un paso de la escalada, pero lograron mantener un frágil equilibrio que pocos llegarían a presenciar. En alta mar, todo el enfrentamiento duró menos de una hora, pero en el lenguaje naval, resonaría durante años. A las 18:10, el Hamilton había retomado su rumbo. Sus motores zumbaban suavemente mientras el mar se oscurecía a su alrededor. La carga incautada fue sellada y etiquetada, los sospechosos puestos bajo custodia y un breve mensaje cifrado a Key West confirmó el éxito de la misión antes de que las radios volvieran a enmudecer. Tras ella, el guardacostas venezolano se desvaneció en el horizonte, sus luces engullidas por el crepúsculo. La adrenalina se desvaneció lentamente, reemplazada por el ritmo mecánico de la patrulla. La vibración constante del acero contra las olas, el zumbido familiar que le indicaba a la tripulación que habían cruzado otra línea invisible sin disparar un solo tiro. Habían respetado la ley estadounidense, defendido los derechos marítimos y demostrado moderación donde otros podrían haber recurrido a la fuerza. Fue, en todo sentido, una victoria construida no sobre la confrontación, sino sobre el control. Al amanecer, nuevas imágenes satelitales captaron al Hamilton aún en su posición, su cubierta brillando bajo el sol naciente. Una sola fotografía tomada desde el helicóptero Dolphin, dos barcos, a una milla de distancia, congelados en paralelo, circuló discretamente por los canales de inteligencia. Para la mayoría, fue una patrulla sin incidentes. Para quienes comprendieron su significado, fue un mensaje escrito en silencio. El poder mantenido sigue siendo poder demostrado. El mundo ahora sabía lo que había sucedido en el mar, pero en Washington, otra pregunta se cernía sobre ellos. ¿Se mantendría este silencio, o era solo la pausa antes de la próxima confrontación? Al amanecer, el Luskek Hamilton había reanudado su ruta de patrulla a lo largo del Caribe Oriental, con los motores zumbando constantemente bajo la luz gris azulada. El mar, ahora en calma, no daba ninguna pista de lo ocurrido la noche anterior. Pero en Washington, el incidente resonó en todos los ámbitos del poder. Los informes llegaron uno tras otro, 1,1 toneladas de narcóticos incautadas, pruebas verificadas, sospechosos detenidos y 0 disparos. Una misión que comenzó como una operación policial terminó siendo una prueba de moderación estratégica, y la victoria no se logró mediante la dominación, sino mediante la disciplina. En cuestión de horas, el gobierno venezolano presentó una protesta oficial. Los medios estatales calificaron la interceptación como un acto de piratería marítima, acusando a Estados Unidos de violar su zona de patrulla soberana.
Editoriales en Caracas declararon que las acciones de la Guardia Costera eran una provocación ordenada por Washington. Sin embargo, las imágenes contaban otra historia: un guardacostas estadounidense respetando el derecho internacional, un buque de guerra extranjero cruzando su ruta y una tripulación profesional que se negó a caer en la trampa. Dentro del Pentágono, los analistas lo calificaron como un ejemplo clásico de guerra en la zona gris, operaciones que difuminan la línea entre la paz y la confrontación. El guardacostas venezolano no había atacado. Se había puesto a prueba. La Guardia Costera no había disparado. Había mantenido la posición. Ambas partes habían desempeñado su papel en un silencioso drama de disuasión, uno que podría haber tenido consecuencias globales si una sola decisión hubiera salido mal. Para Estados Unidos, el mensaje era claro. La seguridad marítima ya no se define por flotas de destructores o portaaviones, sino por la disciplina bajo presión de hombres y mujeres capaces de tomar decisiones en las cubiertas de los buques, bajo la atenta mirada del mundo. La Guardia Costera, a menudo eclipsada por la Armada, había demostrado una vez más su función como escudo y señal. La precisión militar se combinó con la moderación moral. A través del Caribe, la inteligencia estadounidense rastreó nuevas rutas de patrulla venezolanas. El patrón de vigilancia continuó, aunque nunca tan de cerca como aquella noche. La lección había sido aprendida. La fuerza, resultó, podía hablar en silencio. Mientras el Hamilton navegaba hacia el norte, rumbo a Puerto Rico, la tripulación se reunió brevemente en cubierta, con la bandera estadounidense ondeando contra el viento matutino. La brisa marina les salpicó el rostro, pero sus expresiones permanecieron impasibles. Sabían que lo que habían hecho jamás sería noticia de primera plana. Pero en algún lugar de la cadena de mando, importaba. Era la prueba de que el orden aún tenía voz en un mar de ruido, en una era donde el conflicto se oculta tras la diplomacia. Momentos como este definen lo que significa estar de guardia. La Guardia Costera de E.U. no disparó ni un solo tiro, pero ganó una batalla de presencia, paciencia y principios. Si crees que la fuerza de Estados Unidos se basa no solo en la potencia de fuego, sino también en la disciplina, entonces apoya la misión.